En estos tiempos de aislamiento preventivo y obligatorio, el hecho y el acto mismo de la convivencia va generando un sinfín de demostraciones precisamente del carácter, porque el hecho de poder estar durante mucho tiempo toda la familia junta hace que se vivencien realmente la esencia de cada uno. Quiero compartirles hoy una palabra que se encuentra en el segundo libro el libro de Éxodo, en donde precisamente está relatado la salida del pueblo de Israel de Egipto, y Moisés es el protagonista exclusivo en esta historia. Quiero leer y compartir con todos Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días, dice la Escritura, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos de sangre, de raza. Entonces miró para todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 12 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu hermano? Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo entonces Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Esta historia es muy significativa. En este momento, Moisés era el hijo de la hija del Faraón, era el nieto de Ramsés, el faraón reinante en Egipto. Y Moisés vive un hecho muy particular. Seguramente en algún momento del día, saliendo, vio la disputa, la pelea entre dos personas, un egipcio y un hebreo, un judío. Y decide defender al propio de su sangre, al judío, y para ello arremete y mata al egipcio. Lo entierra en la arena. Primero se cerciora de que nadie lo estaba viendo. Al otro día, pasado este hecho, vio nuevamente, seguramente en uno de los lugares ahí de Egipto, a dos personas que también estaban peleándose. En este momento se entera que los dos eran hebreos. Decide intervenir, pero la reacción de uno de ellos fue algo inesperada, porque le sacó en cara precisamente el hecho de que el día anterior él había matado a una persona y la había escondido en la arena. Cuando él escucha esa afirmación de parte de este compatriota, ¿sí? se ve asombrado, y ya Faraón se había enterado seguramente, por lo cual Moisés tiene que huir al desierto. Y es en el desierto donde recibe el trato de Dios, donde Dios lo prepara precisamente para transformarse en el libertador del pueblo israelita, aquel que iba a sacar a Israel de Egipto hacia el desierto. Dios tuvo que tratar en la vida de Moisés con algo muy particular que hoy es muy común entre los seres humanos. Moisés era una persona insegura. Dicen los escritos bíblicos y también aquellos que hacen referencia y comentarios sobre la escritura, que Moisés presentaba un problema del habla, tenía tartamudez. Y esa tartamudez hizo que Aarón se transforme en el vocero cuando él tiene que presentarse ante el faraón. Un común denominador, primero entre el egipcio y el hebreo, el israelita, era la disputa. Después, al otro día, el común denominador entre los dos hebreos también era la disputa. Pero ahí interviene Moisés, también demostrando parte de aquello que todos los seres humanos tienen, que es la agresividad. Mientras más insegura es una persona, más agresiva será. Moisés, su personalidad era muy marcadamente una persona insegura. Ahora, esa inseguridad lo llevaba a ser agresivo. Hay algunas formas de agresión. Cuando hablamos o referimos el término agresión, siempre nos referimos a los golpes. Si bien los golpes son una forma de agresividad, pero también las palabras, los comentarios, los golpes bajos, el sarcasmo es agresión. Sarcasmo es un comentario o burla punzante o hiriente. Por ejemplo, estás un poco gordito. Y el tan conocido "y hablando de Roma", mucha gente lo tiene como algo incorporado en su vida tan natural, pero son formas muchas veces de sarcasmo. También la ironía es una forma de agresividad. Ironía es dar a entender lo contrario de lo que se dice. Por ejemplo,
Qué bien que te queda eso, cuando en realidad no le queda bien, pero utilizo de ironía para remarcar la idea que quiero hacer entender. Qué lindo corte de pelo que te hiciste, cuando el corte de pelo fue horrible, y resalto esa diferencia actuando y utilizando ironía. El bullying es otra forma de agresividad. La agresividad de un niño, de una niña contra otro. Un niño agresivo es el resultado de un hogar donde los padres son agresivos. También mantener a los demás a distancia es una forma de agresión. Y también lo que la Biblia denomina como malicia. Malicia, bíblicamente hablando, es tener una intención de maldad hacia alguien a espaldas. Es decir, quizás actuar e influenciar su círculo para boicotear a esa persona. Eso se llama malicia, según la Escritura. La agresividad tiene que ver con soluciones o situaciones no resueltas en su vida, en la vida de la persona agresiva. Es una tendencia a actuar o a responder en forma violenta. Hay algunas características de la agresividad. Por ejemplo, la acometividad, que es la propensión a cometer, atacar o embestir. Es decir, un común denominador o una señal de la agresividad es querer llevar a los demás por delante. Otra característica puede ser la intensidad variable, desde expresiones verbales y gestuales hasta la misma agresión física. Agresividad también en el lenguaje cotidiano se asocia con la falta de respeto, con ofender y también con provocar. Provocar en el sentido de quizás no dañar directamente, pero siempre estar tratando de llegar al límite o hacer que la otra persona llegue al límite. Provocar en sí, esa es la idea. Hay 4 tipos de forma de ser agresivo, 4 tipos de agresividad. La primera es la verbal. Es cuando un individuo realiza insultos, comentarios y agravios hacia otra persona, en forma directa o indirecta. Directa es en su cara, indirecta es cuando lo hago a las espaldas, hablando mal, haciendo quedar mal, difamando. La otra persona no se puede defender y eso es una ofensa técnicamente incorrecta y bíblicamente pésima. La segunda forma de agresividad tiene que ver con la facial, con gestos, aquellos que se realizan con la cara, de todo tipo. A veces gestos que intentan manipular, gestos que intentan al otro hacer sentir mal, hay personas que se especializan precisamente con la cuestión gestual. Y en la ciencia existe una materia que trata precisamente acerca de la lectura del lenguaje corporal y de aquellas actitudes gestuales que nuestro cuerpo, no con palabras, sino con gestos, en una forma bien marcada, expresa. Eso se llama la cinesis. Lo tercero tiene que ver con la agresividad física, patadas, arañazos, rasguñones y todo tipo de golpes, tanto a personas como a objetos. Hablando de agresividad, la cuarta tiene que ver con la agresividad indirecta, la que se produce sobre objetos de la persona que resulta afectada. En una discusión se golpea la mesa, se rompe un plato, se da una trompada al placar. Tiene que ver precisamente con la cuestión de la agresividad. Ahora, en la construcción psicológica de la agresividad hay tres maneras. La primera es la activa. Agresividad, dentro de lo que es la clasificación, está la activa, que se ejecuta a través de una violencia directa y marcada. Es una violencia explícita. Después está también la agresividad pasiva y se ejercita mediante una forma sutil de sabotaje. Como decía anteriormente, quizás no lo hago sobre la persona, pero saboteo todo su círculo, ¿sí?, para que eso haga sucumbir a la persona. Eso es sabotaje en forma de agresividad y es una manera pasiva de la misma. Lo tercero es la agresividad secuencial y aparece cuando una persona primero se comporta de una forma tranquila y parece renunciar a sus derechos, pero después, cuando pasa el tiempo, demuestra un comportamiento agresivo que al no conseguir resultados se manifiesta precisamente la agresividad. Ahora, hablando de agresividad, ¿cómo podríamos definirla? Primero, es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a la persona, a un animal o a un objeto. También la agresividad pretende herir física
o psicológicamente a alguien. Una característica, por ejemplo, de la personalidad narcisista o el orgullo es dañar la autoestima del otro. La persona con orgullo o con precisamente el trastorno de narcisismo precisa o busca como objetivo primario dañar la autoestima de la otra persona. Ahora, la agresividad se caracteriza por ser autodestructiva, es la consecuencia de un problema emocional no resuelto, es algo no realista, y después vamos a unir esta idea no realista con la historia de Moisés, y tampoco resuelve problemas. ¿Cuáles son los objetivos en una persona agresiva? Causar daño a su víctima, como primer punto. También la coerción, es decir, influir en la conducta de las otras personas, que también lo podríamos llamar manipulación. Y en ese caso, también la historia de Moisés tiene algunos ribetes de manipulación, de una personalidad manipuladora. También la agresión busca el poder y el dominio, es decir, demostrar el poder que uno tiene, por ejemplo, en la familia. En todos los grupos sociales, la familia, los amigos, el club, los vecinos, cualquier grupo social establecido, uno sabe muy bien cuáles son aquellos más agresivos miembros de ese grupo. Por eso, esa persona agresiva busca imponer su poder y su dominio. También, la persona agresiva busca resaltar su reputación o su imagen. Ahora, ¿cuáles son las causas de la agresión? ¿Cuáles son las teorías en el campo teórico que genera la agresión en un individuo? Primero, la preservación y el mantenimiento del territorio. Por ejemplo, hay algunas especies animales que cuando uno invade su territorio, de ser animales tranquilos, se transforman en animales agresivos. ¿Por qué? Porque defienden su territorio. También buscan la jerarquía. Hablando de las teorías de la agresividad, la persona agresiva busca jerarquía. Por ejemplo, el macho en el reino animal marca con gestos agresivos quién es el que manda en el grupo. Y esa es la idea del agresivo, precisamente, demostrar quién es el miembro alfa. Por ejemplo, algunas especies, el miembro alfa tiene que continuamente, todos los años, defender su lugar porque otros más jóvenes van queriendo tomar su lugar. Y el que gana en la disputa se hace merecedor de liderar toda la manada. También la agresividad tiene que ver con la selección, porque se selecciona a los diferentes miembros de la especie. Los más fuertes y los más preparados son los que sobreviven. Por ejemplo, es muy sabido que aquellas personas que toman tours al África, por ejemplo, que cuando llegan a determinados territorios, por ejemplo, donde están los leones, no tienen que mantener la mirada directa hacia el miembro alfa de la manada, porque el miembro alfa considera mirarlo directamente como una declaración de guerra, y ese león alfa va a atacar a la gente. Entonces se busca eso, se busca precisamente marcar con ciertos rasgos y con ciertos rasgos de agresión quién hace ostentación del poder. Ahora, en los varones también es muy marcada la agresión. Hace muchos años leí una frase que me pareció muy interesante. A veces es mejor y necesario dejar de ser macho para ser hombre. Y es una frase que realmente me hizo pensar y realmente tiene mucha razón. Lo podemos aplicar también al ámbito de las mujeres, porque hay frases que son aplicables universalmente hablando. En el caso de los hombres, generalmente el hombre lucha por la competitividad. ¿Quién es más? ¿Quién sabe más? ¿Quién hace mejor esto? ¿Quién juega mejor aquello? Es una lucha de agresividad continua en el varón. En el segundo punto, en el varón, generalmente el hombre tiene miedo nuevo, me saca de mi seguridad de la zona de confort y me pone en una actitud de defensa y agresión. Y lo tercero, el ser humano también suele proteger a sus hijos. En el reino animal, cuando la especie tiene crías, generalmente la madre o el padre se vuelven muy agresivos para defender a los nuevos miembros de la manada. Ahora, quiero volver a la historia que le leí al comienzo de Moisés.
Moisés está en ese momento en una disyuntiva. Es decir, tengo que defender a uno de mi raza y defiende y mata al egipcio. Ahora lo llamativo de Moisés es que cuando va a realizar esa acción, lo que hace es que se fija si no hay nadie. Una característica muy notable de la personalidad agresiva es que siempre está buscando que nadie lo vea. Está buscando esa discusión en secreto, ese hablar en secreto para que nadie lo vea y nadie sea testigo. Es más, mucha gente que agrede, después al otro día no se acuerda de lo que ocurrió o desmiente lo que ocurrió. Es realmente una personalidad tóxica y por ende una fe tóxica. Es lo que hace Moisés. Dije al comienzo que a mayor inseguridad, mayor nivel de agresividad. Y es algo real. Lo que hace Moisés es se fija si no lo ve nadie. Después ya el asunto trascendió, pero él lo que había hecho era enterrar el cuerpo del egipcio en la arena. Eso ocurre con la inseguridad. La arena no es la manera de ocultar un cuerpo porque el olor hiede pese a la arena. Entonces, la agresividad siempre da mal olor y a la larga sale a la luz. Uno a veces puede querer pretender enterrar el cuerpo para que nadie sepa y nadie se entere, pero a medida que el tiempo pasa, el olor hiede, da una mala impresión y todos se enteran y es el agresor el que aún sigue negando y es lo que hace Moisés cuando él se ve descubierto por los de su propia raza, por el faraón, huye. Así es la vida del agresor. Realmente no se hace cargo de su agresión, no reconoce que es una persona agresiva y siempre vive huyendo, vive sepultando aquello que es realmente notorio a todos, porque tarde o temprano se siente descubierto. Dios nos ayuda para ser libre de la agresión. Y en el desierto Moisés aprendió la lección que lo trajo aprobado y lo hizo hacer que pueda liberar al pueblo egipcio. Hoy hay que ser libre de la agresión.